No hay tesoros que escondan los mares, los océanos, la tierra más grande que la libertad. Y cuando uno está preso como yo, a más de 1000 días privado injustamente de mi libertad, el día que inicié mi fuga era como volver a nacer. Antonio Ledezma. Antonio Ledezma. Una figura muy destacada en la política venezolana. Los presos políticos no se fugan, los presos políticos de conciencia se liberan a sí mismos. Se ha desempeñado en varios cargos importantes, incluyendo alcalde, gobernador, diputado del Congreso Nacional, ganador de diversos premios, entre ellos el premio Sájarov. La líder del país es una mujer. Pone en alto relieve el carácter magnánimo de la mujer venezolana. Que es que María Corina Machado está arriesgando su vida en este momento. Lo que se está haciendo es algo épico. Es una verdadera hazaña, porque estamos hablando de un país que no es normal, que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero no tiene gasolina. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela. Cuando una gente se empeña en preservar el poder contracorriente de lo que dice el pueblo, eso es una gente que responde a sus intereses personales, que son narcisistas, que son sociópatas, que son desequilibrados. Ninguna ideología puede terminar siendo una camisa de fuerza. Estamos lidiando contra un régimen absolutamente arbitrario. Y esta es la gran lección que nos tiene que dejar esta crisis, que no somos ricos porque tenemos petróleo. No, la riqueza está aquí en la cabeza, porque el petróleo que sale del subsuelo, eso se agota. Pero cuando tú educas a un niño, cuando educas a un joven, ese recurso es inagotable. Yo no me entusiasmo mucho cuando me hablan de alguien que se graduó de economista, de ingeniero, de abogado, de médico. Creo que el título que tiene que recibir un joven es el de emprendedor. Muchísimas gracias, Antonio, por compartir estos momentos con la comunidad emprendedora y en España. Bueno, el agradecido soy yo, Jorge, y sobre todo poder llegarle a esa amplia comunidad de emprendedores, que para mí es el título que corresponde procurar en este momento a las nuevas generaciones del mundo. No, yo no me entusiasmo mucho cuando me hablan de alguien que se graduó de economista, de ingeniero, de abogado, de médico. Creo que el título que tiene que recibir un joven cuando se levante orgulloso en un Paraninfo a recibir su certificado es el de emprendedor. Que salga como decidido a ser un emprendedor. Qué bueno. Antonio, ¿para ti qué es un emprendedor? Empiezo fuera de guión. Es el sueño que acorazado de esperanza, de fe, se puede hacer realidad cuando se asumen iniciativas. Mi madre me decía, cuando de pequeño a uno comenzaban a tantearle la imaginación y nos decían, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Siempre había el común denominador: yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser maestro, yo quiero ser músico. En definitiva, la conclusión era esta sentencia: seas lo que sea, empeñate en hacerlo bien. El ponerle pasión, ponerle entusiasmo, sentir que puedes hacer algo útil, tener la seguridad en ti mismo de que cualquier proyecto que emprendas tendrá un destino exitoso y que en el camino te vas a encontrar con obstáculos. Hay que estar preparado también para poder superar los obstáculos o para volverte a poner de pie si tienes algún desliz, pero que la perseverancia no te falle. Totalmente, sabias palabras, Antonio, y aparte de emprendedor, porque has montado muchas iniciativas, algunas que ya he mencionado, estás muy arraigado, lógicamente, a la vertical de las políticas. Y mi primera pregunta que te quería hacer es si nos puedes contar cómo entras en el mundo político y cómo ves tú política como palabra, como concepto, como profesión, cómo lo ves a rasgos muy abiertos y qué es lo que te atraía de eso. Bueno, entré en la política siendo un adolescente. Mis congéneres me hacían bromas porque mientras otros estaban jugando al zorro o disfrazándose de Superman o estaban cumpliendo alguna inquietud propia de nuestra naturaleza de esos tiempos, yo estaba metido en la actividad política. Exactamente, comencé a hacer activismo en el Liceo Rocio, que es donde comencé a estudiar bachillerato. Eso fue por allí en el mes de octubre del año 1968. Y luego mi primera incursión en un debate político, porque eran debates políticos, tengo que reconocerlo, fue cuando se inició la campaña para elegir a la directiva del nuevo centro de estudiantes. Uh-huh. Yo cursaba primer año de bachillerato, no había llegado todavía a los 14 años, y fui postulado como presidente del Tribunal Disciplinario. Allí tuve la oportunidad de poder pronunciar mis primeros discursos como dirigente estudiantil, y desde entonces ha sido una carrera sin tregua.
Desde entonces he estado consagrado a la política. ¿Cómo veo la política? Como un apostolado, la política con P mayúscula. Esa política que nos permite interpretar los fenómenos sociales, económicos, políticos, donde uno puede mezclar ideas, donde uno puede abrazar proyectos, donde desde luego se te presentan en el horizonte distintas filosofías, distintas corrientes programáticas, pero la vida me ha enseñado a que ninguna ideología puede terminar siendo una camisa de fuerza, que uno debe tener libertad de pensamiento, que uno debe saber escuchar una alarma cuando le suena un teléfono, por ejemplo, saber que hay que estar atento a lo que está pasando. Esa es la vida política. Y la vida política mía ha sido la del servicio. Y lo digo con la autenticidad que demanda la gente de quienes asumimos la actividad política. Qué bueno, maravilloso. Y luego indagaré un poco más en esos conceptos y el por qué la política es importante. Pero quería empezar de primeras con una pregunta un poco estelar que, si yo te digo para ti, ¿qué es Venezuela? ¿Cómo aproximarías, cómo responderías eso? ¿Qué es Venezuela para Antonio Ledesma? Un paraíso. Venezuela es un paraíso, así lo defino en mi nuevo libro, Venezuela, Política y Ambiente. Son más de 420 páginas de este nuevo ensayo, en el que le digo al mundo que a Venezuela se la debe conocer no solo porque tenga petróleo, porque tenga oro, porque tenga hierro, porque tenga mujeres bonitas, que las tenemos, que han ganado mucho prestigio a nivel mundial, sino que es un país que tiene una dilatada historia, pero además con grandes riquezas naturales que son monumentos que se le presentan a cualquier ser humano que quiera aventurarse, llegar a un país donde en el estado Falcón, por ejemplo, en el occidente, tenemos 91.000 hectáreas de médanos, que es una arenilla que mueven los vientos alisios, pero en otro extremo, hoy, por ejemplo, ha nevado en el estado Mérida. El pico Espejo del estado Mérida está cubierto de nieve y estamos hablando de un país que tiene una temperatura privilegiada desde el punto de vista intertropical. Tenemos un promedio de 26 grados, por eso de enero a diciembre hay sol y por eso tú te encuentras con estados o regiones áridas donde el clima es templado, pero también de Caracas puedes estar en pocos minutos en la colonia Tovar, que es un conglomerado fundado por ciudadanos de origen alemán. De Caracas puedes estar en menos de 30 minutos disfrutando una playa de Catialamar o disfrutando un río de Naiguatá en el vecino estado Vargas, lo que se conoce como La Guaira, y así podemos pasearnos por cualquier paraíso del mundo. En conclusión, que la gente sepa que Venezuela, además de petróleo, tiene 80 áreas protegidas que equivalen al 24% del territorio nacional. Tenemos 44 parques nacionales, el Parque Henri Pittier, los parques del Amazonas, los parques del Estado Bolívar. Tenemos 37 monumentos naturales, que seguramente alguno de los que me está viendo y escuchando en esta conversación contigo, Jorge, habrá oído hablar de los tepuyes, que son esos espacios del planeta que vienen del Precámbrico, son los más antiguos de la Tierra. Tenemos el Salto Ángel, que es la cascada más grande, ¿no? La más grande del mundo, el Salto Ángel. Tenemos el río Orinoco, que tiene un caudal que en el ranking mundial es el tercero en el mundo. Tenemos espacios geográficos que son paradisíacos, como por ejemplo los Roques, como por ejemplo Morrocoy, donde hay arrecifes de corales que equivalen al 98% del linaje coralino del planeta Tierra. Tenemos lugares espectaculares como Mochima en el estado Anzoátegui. Tenemos sabanas, tenemos morichales en el Guárico, en Apure. O sea, es un país maravilloso que tiene esas playas. Venezuela tiene 1.700 kilómetros de playa con arena. Tenemos 3.700 kilómetros de costa y formamos parte de la cordillera andina, con Chile, con todo Perú. Estamos en esos 8.500 kilómetros de cordillera andina, pero con una peculiaridad, que es que el piedemonte andino venezolano
tiene una flor que es única en el mundo. Esa planta que tenemos en Mérida, que se ve comenzando Barinas, que se ve por la zona de Táchira, el frailejón es única en Barinas. Y como lo acabo de decir, así como tenemos médanos en Falcón, tenemos nieve perpetua en el estado Mérida. Nada, desde luego Venezuela, país maravilloso, apetece y como poco paradisíaco, aparte su gente es espectacular. Yo como venezolano también, que algunos lo sabrán. Quería hablar también tenemos este maravilloso país con todas las cosas maravillosas que acabas de describir, pero por otro lado también tenemos una situación que yo creo que muchos medios ya han hecho eco y la persona común lo sabe, pero bueno, para aquellos que todavía no enfoquen, ¿cómo ves tú la situación actual en Venezuela y sobre todo posibles soluciones, ¿no? Que yo creo que muchas veces nos enfocamos en lo que está pasando, pero no intentamos buscar soluciones. O sea que, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Y cómo lo ves a rasgos generales? Estaba leyéndome hoy un libro de Moisés Naim, que se lo recomiendo a quienes me están viendo. Ha escrito muchos libros, Moisés, en los últimos años. Este es un compendio de sus últimos artículos. Y allí Moisés Naim se refiere al porcentaje de países que están en este momento acorralados por regímenes autoritarios, por dictadura. Son 39 países. Wow. De esos 39, 20 en África, 14 en Asia, 13 en Europa, y 3 en América Latina y 2 están en Europa. Venezuela está junto con Cuba y con Nicaragua, en ese triunvirato de países bajo un yugo dictatorial. Los pueblos de los 3 países están luchando. Hay que ver lo que hicieron los jóvenes de Nicaragua en el año 2018. Fueron acribillados más de 500 seres humanos. Hay que ver la resistencia que ha puesto al servicio de la defensa de la libertad al pueblo de Cuba y no digamos de los venezolanos, que llevamos más de 25 años oponiéndonos a la pretensión de Chávez y de Maduro de establecer un régimen definitivamente dictatorial en Venezuela. En este momento, no es que tengamos una lucecita, tenemos un faro luminoso en el túnel. Ese faro lo ha encendido fundamentalmente María Corina Machado. Se suman a esas manos que levantan el switch para que tengamos una luz de esperanza hacia el futuro del mundo, González Urrutia. Y faltan pocos días para que podamos tener elecciones, no definitivamente libres, como sería el derecho de nuestro pueblo, sino unas elecciones aceptables, porque estamos conscientes, tenemos los pies sobre la tierra, que estamos lidiando contra un régimen absolutamente arbitrario. Y por eso vemos que el Consejo Nacional Electoral, que es un aparato dirigido por Maduro, le niega la invitación a los técnicos de la Unión Europea para que vayan a fiscalizar el proceso en Venezuela. Vemos cómo a María Corina Machado se la hostiga, se la persigue, para que los que nos están viendo tengan una idea de cómo están las cosas en Venezuela, cómo se hace campaña en Venezuela. Por ejemplo, a María Corina Machado no le entrevistan en medios de televisión, en medios de radio, en radios, porque el que le entrevista le cierran la radio, le cierran la televisión. María Corina Machado no puede agarrar un avión comercial, porque ninguna línea aérea le puede expedir un boleto para viajar, por ejemplo, de La Guaira, de Caracas hacia Maracaibo. La línea que le venda un pasaje la cierran. Cuando María Corina Machado sale de Caracas, tiene que ir en carro, le colocan obstáculos en la carretera, policías, alcabalas, lo que llamamos alcabalas con militares o con policías. Ella tiene que bajarse de la camioneta, a veces se monta en un burro, se monta en un caballo, se monta en una motocicleta o tiene que montarse en una canoa, como lo hizo recientemente cuando surcó las aguas del río Apure en una canoa, pero al dueño de la canoa lo hicieron preso. Y antes de llegar a Apure, se paró en un sitio del estado Guárico, del llano de Venezuela, a comerse unas empanadas, las hermanas Hernández, en una comunidad llamada Corozopando. Pues bien, a esas muchachas, Maduro les mandó una comisión de la Oficina Nacional de Impuestos. Las multaron y les cerraron el local. El comando de campaña, el núcleo del comando de campaña de María Corina Machado, en este momento que tú y yo estamos conversando con esta amplia audiencia, están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Wow. Porque todos tienen medidas de detención. El que dirigía el aparato organizativo de María Corina, el doctor Alviari, está preso en una de las cárceles de Maduro, igual la doctora Dinora Hernández.
Pero así como están presos ellos, están otras decenas de ciudadanos, civiles y militares privados de la libertad. De allí que lo que se está haciendo es algo épico. Es una verdadera hazaña, no solo la que hace María Corina, sino la gente que sale a las calles a aupar su nombre y a respaldar a Edmundo González Urrutia, porque estamos hablando de un país que no es normal. Pues tú puedes hacer, acaban de hacer campaña aquí en Europa para elegir eurodiputados, pero aquí la gente usa los medios de comunicación, usa el transporte, usa el metro, usa el AVE, usa líneas aéreas, tiene agua, tiene luz, los servicios tienen un costo, pero por lo menos hay servicio, porque el servicio más costoso es el que no se tiene. En Venezuela todos los días la gente sufre los apagones, se le va la luz, la gente llega a la casa, se levanta, se quiere dar una ducha, no tiene agua potable, se levanta, se quiere lavar la cara y asear, no tiene agua potable, no tiene gas doméstico, y estamos hablando de un país donde la gente hace colas y colas de horas y horas y horas para poder equipar el carro con combustible, y que no puede cocinar con gas porque no hay gas doméstico. El país que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero no tiene gasolina, y el país que ocupa el 6º lugar en reservas de gas, pero no hay gas butano para que la gente pueda cocinar como Dios manda. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela, y esa es la lucha que está dando, por ejemplo, María Corina Machado, apoyando la candidatura de Edmundo González Urrutia, después que a ella la inhabilitaron y la torpedearon de la manera más infame. ¿Qué crees que, a rasgos generales y sin generalizar únicamente en Maduro, sino qué crees que es las figuras de estos 39 países y los más a nivel histórico que han tenido dictaduras? ¿Qué busca el dictador detrás? O sea, ¿es realmente poder lo que les mueve, dinero? O sea, ¿qué tanto se puede conseguir cuando ves que el país, lógicamente a nivel económico, social, etc., está en decaída? Eso responde a desviaciones mentales, psíquicas, porque hay que tener alguna desviación para, por ejemplo, pretender seguir haciendo lo que está haciendo Putin o allá en Rusia, o lo que hace el dictador de Corea del Norte. Vale decir que de esas tres dictaduras, Corea del Norte, China y Rusia, tienen amenazada a la humanidad porque tienen armas nucleares. Y por eso no dejo de recordar un libro que tuve que leer porque hice un seminario cuando cursaba Derecho Penal en mi carrera de abogado, un título llamado Aquellos enfermos que nos gobernaron. Y se hacía un análisis allí de mandatarios, estoy hablando de los años 80, cuando cursaba Derecho, que tenían desviaciones. Y para mí una persona que se empeñe en perpetuarse en el poder es una persona desequilibrada. Fíjate, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Europa. Valga este ejemplo para la gente que nos está escuchando. Tú puedes estar de acuerdo o no con los diputados que sacó el PP o los votos que sacó el PSOE o los que sacó Vox o los que sacó ahora Albize, que es una figura que emerge, o los votos que sacó la señora Le Pen en Francia, o los llamados ultraderechistas en Alemania. Pero hubo elecciones en Europa. Cada quien hace sus conjeturas, pero al final la gente se entiende. Pero hay otra cosa relevante, que tú ves que el jefe de gobierno en Bélgica fue blanco o estremecido por una derrota electoral, y lo que hace es prácticamente dimitir. Y ves que el presidente Macron de Francia, la misma noche en que sacó los números y vio que los números no le favorecían, disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones. Aquí mismo en España, vemos que una líder del partido Sumar, horas después del resultado, esto es un resultado adverso, yo dimito, pongo la orden en mi cargo. Y así ha ocurrido en otras partes del mundo. Pues bien, vemos que estos dictadores no les importa lo que opina el pueblo, porque ellos hablan por el pueblo, ellos vacían del derecho de opinión a la gente, se empecinan en estar en los cargos. En Venezuela, por ejemplo, en el año 2015, la oposición logró ganar con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Esa misma noche Maduro ha debido dimitir, pero no, lo que hicieron fue boicotear esa nueva Asamblea Nacional, lo que hicieron fue desarrollar más políticas de persecución, de hostigamiento. De allí que cuando una gente se empeña en preservar el poder a contrapelo, en contracorriente, lo que dice el pueblo, eso es una gente que responde a sus intereses personales, que son narcisistas, que son sociópatas, que son desequilibrados.
¿Y qué características crees que debería tener un líder ejemplar? Vamos a ir por el otro lado para ti. ¿Qué buen líder como figura que debe tener? Primero, vocación de servicio, porque si tú no tienes esa vocación de servicio, no te puedes meter en una lucha tan exigente, que implica a veces sacrificar los días de esparcimiento, que implica sacrificar las semanas que tienes que estar con tu familia, que tienes que realmente tener amor por el prójimo. Y esto no pueden ser chatarras del vocabulario, no pueden ser frases postizas de los que hablan por el pueblo y para el pueblo, pero más allá de la boca, lo que tienen son sentimientos oscuros. Es decir, que eso es fundamental, la vocación de servicio. En segundo lugar, formarse. Un dirigente político que va a procurar ocupar posiciones públicas en un parlamento, en una alcaldía, en una gobernación, en una federación, en un sindicato, en un magisterio, en una instancia de gobierno, tiene que estar formado. Aquí hay cualquier persona que aspire a ser policía, que aspire a ser maestro de una escuelita, la somete a un examen. Con mayor razón a quien va a ocupar un cargo de altos quilates. De allí que tiene que estar formado, tiene que prepararse, tiene que leer. Eso implica, bueno, saber que en la noche, si no puedes leer en la tarde o en la mañana porque estás haciendo otras cosas, tienes que leer en la noche. En tercer lugar, tiene que saber trabajar en equipo. Un líder que no trabaja en equipo queda aislado. Pero además de saber trabajar en equipo, tiene que ser un líder que confíe en sí mismo, que tenga confianza en sus cualidades, en sus condiciones, en sus sueños, en sus ideas, en sus proyectos, pero que sepa también compartir los éxitos. Cuando un líder alcanza una victoria y se vanagloria, se le suben los humos a la cabeza y cree que esa victoria es solito de él, está actuando de espalda a ese universo de gente que lo ha venido respaldando. Un líder tiene que saber administrar las victorias. Las victorias hay que administrarlas con gallardía, con humildad, no permitir que se te suban los humos a la cabeza porque comienzas a desvariar. Un líder tiene que saber también administrar las derrotas, porque las derrotas no representan el cierre definitivo de un camino. Es una avería en el camino, pero tú tienes que estar en capacidad. Y luego un líder tiene que estar preparado, si es demócrata, preparado para hacer maleta. Hacer maleta significa, como lo decía el presidente Ricardo Lago de Chile, que un presidente cuando ya cumple un mandato y el pueblo decide por votación soberana entregarle las riendas del poder a otra persona, ese líder tiene que saber hacer maleta y retirarse para facilitar la alternancia. Democracia es alternancia, democracia es pluralismo, democracia es convivencia, democracia es Estado de Derecho con el recurso de un pueblo de poder decidir el destino de su país mediante el sufragio. Qué bueno, espectacular. Estoy aquí apuntando notas. Oye, Antonio, sé que detrás de ti hay una gran mujer, como es tu esposa, al lado aquí. Sí. También vemos el caso, lo has mencionado, de la líder política, en este caso María Corina Machado, en Venezuela. ¿Cómo ves el rol de la mujer en Venezuela, así a grandes rasgos? Espectacular. Nuestras mujeres son unas heroínas, porque todavía seguimos siendo una sociedad matriarcal, de esa mujer que tiene que bregar, como decimos nosotros en lenguaje coloquial, para sacar adelante una familia, mujeres con 5, 4, 6, hasta 7 hijos. Pero además de ese rol de madre abnegada, en Venezuela tenemos ahora una mujer que ha salido de los trasteros del hogar, donde estaba limitada al fogón, a la cocina, a la plancha, a amamantar a los muchachos para ocupar otros estrados. Buena parte de las mujeres en Venezuela son educadoras, están dictando cátedras, están en los quirófanos, porque son especialistas en servicios de medicina, están en la banca comercial. Estoy hablando de la Venezuela normal. Sí. Ese conglomerado, ese universo de mujeres hoy en día, ahora están en las calles. Y por eso fíjate que Venezuela no es que tiene ahora a un líder, un hombre. La líder del país es una mujer. Y nosotros los hombres lo hemos asumido sin ningún tipo de complejo.
porque ahí sí hay la verdadera igualdad de género. Y estamos hablando de María Corina Machado, con una virtud que pone en alto relieve el carácter magnánimo de la mujer venezolana, que es que María Corina Machado está arriesgando su vida en este momento, que está camino al estado de Nueva Esparta en este momento que tú ya estamos hablando, que es la isla de Margarita, la isla de Coche. Sí, claro. No a buscar votos para ella, porque lo que la califica ahora como una verdadera líder, como una verdadera estadista, es que es una mujer que supo superar la amargura, porque sin duda alguna eso le dejó una amargura en el paladar, porque ella fue elegida candidata presidencial en elecciones primarias, pero el régimen le truncó ese camino, pero ella no se convirtió en un factor de perturbación. Ella hizo lo que correspondía, respirar profundo, reflexionar, y en pocos segundos, no requirió mucho tiempo, concluyó en que más importante que su aspiración personal es el sueño de Venezuela de volver a encender el sol de la libertad, y por eso lo vemos haciendo campaña a favor del Mundo González Urrutia. Por eso, redondeando la respuesta a tu pregunta, ¿cómo son las mujeres de Venezuela? La mejor representación, la genuina representación de la mujer de Venezuela, la tenemos en el nombre de María Corina Machado. Wow. ¿Cuál crees que es, muy brevemente, si se pudiese encapsular en una frase, cuál crees que es el verdadero rol de un gobierno? Servir a la gente. Okay. Darle las oportunidades y las herramientas a la gente. Un gobierno no puede ser un gobierno intervencionista, como es el que tenemos ahora en Venezuela. Tiene que ser un gobierno moderador, un gobierno que actúe como un buen padre de familia. ¿Qué hace un buen padre de familia? Cuando un obrero, un técnico, cuando un joven como tú hace un emprendimiento y tiene ingresos, ese padre de familia dice, primero, bueno, tenemos que tener una casa. Ocupamos a ver cómo edificamos una buena casa, que los muchachos tengan aquí sus habitaciones, tengan sus áreas de servicio, tengan su jardín, tengamos una buena cocina, tengamos un estar para ver juntos la televisión. 2, bueno, yo tengo que garantizar como padre de familia la educación. En este momento, un país, un gobierno que no se ocupe de la educación de sus ciudadanos, está condenado a ser víctima del regazo, porque se va a quedar rezagado, porque ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de los descubrimientos de científicos que están haciendo una serie de inventos con el ADN. Estamos hablando ya que no de empresas que se disputan el control de pozos petroleros o de yacimientos gasíferos, sino del espacio. Hay ya 3 empresas de renombre mundial que están haciendo planes para viajes espaciales. Estamos hablando de que en el cielo, cuando salimos y vemos el cielo, allí hay miles y miles de satélites que forman parte de empresas. Estamos hablando de que la tecnología, hay empresas de tecnología como Facebook, como Amazon, que tienen mucho más capital de lo que fue la Ford, de lo que son empresas transnacionales de mucha fama décadas atrás. De allí que, así como nos asombró el telégrafo, nos asombró el teléfono, nos asombró la radio, la televisión, bueno, ahora tenemos estos aparaticos que son, yo puedo llamar aquí a mi familia en Venezuela, o de aquí puedo hacer una llamada a Pekín, y estos aparaticos no deben ser solo para que los muchachos hagan sus juegos. Hay que hacer como están haciendo los japoneses, y eso lo haría un buen gobierno, que los muchachos en la escuela aprendan 2 o 3 idiomas, que los muchachos aprendan a manejar la tecnología, estos aparatos para hacer proyectos online, que aprendan matemática, el álgebra, que aprendan moral y cívica, formación ciudadana, que conozcan la civilización. Eso es lo que tiene que hacer un buen gobierno, que la gente tenga salud, un gobierno que se ocupe de los 2 extremos etarios, de los niños y de los ancianos, porque un gobierno que no responda por la dignidad de un niño y de un anciano es un gobierno indigno. Y eso es lo que yo veo en un nuevo gobierno en Venezuela. Un gobierno que sea redimensionado, el Estado tiene que ser redimensionado. Ese Estado que sufre de gigantismo, que es como un pulpo gigante que mete las manos en todos los asuntos de la vida nacional, ¿qué tiene que estar el Estado venezolano manejando hoteles? El Estado tiene que abrir la cancha para que inversionistas desarrollen el turismo. Venezuela es un país que tiene las playas más hermosas del mundo. Tú vas a La Guaira y tienes las playas de Maiquetía, las playas
de Chuspa, tú vas a Aragua y tienes las playas de Choroní, Cata, por ejemplo, es una maravilla. Tú vas al estado Miranda y tienes las playas de Higuerote, Puerto Francés, Chocolate. Tú vas a Carabobo y tienes allí Tucacas, tienes Morrocoy, tienes Falcón, tienes Adícora, tienes allí Cayo Muerto y Cayo Pescadores. Tú vas a Margarita, tienes Playa del Agua. Uh-huh. O sea, donde tú vayas tienes maravilla. Ah, pero necesitas servicios. Necesitas que al lado de esas playas haya hoteles, que cuando llegue un cliente cansado de bañarse en la playa, no tenga que subir por las escaleras porque no hay luz, no tenga que llevarse un perolito de agua porque no hay agua potable. Esas son las ventajas competitivas que necesitamos nosotros. Y eso es lo que tiene que ocuparse un Estado. El Estado de Venezuela, yo lo veo, el gobierno de Venezuela, un gobierno que diversifique la economía. Que entendamos, y esta es la gran lección que nos tiene que dejar esta crisis, que no somos ricos porque tenemos petróleo. No. La riqueza está aquí, en la cabeza de los niños, de los jóvenes. Ese es el talento humano que tenemos que potenciar, porque el petróleo que sale del subsuelo, con el balancín, que va chupando petróleo, eso se agota. Pero cuando tú educas a un niño, cuando educas a un joven, le permites que pueda dominar 2, 3 idiomas, que pueda graduarse en las mejores universidades del mundo, ese recurso es inagotable. Ese recurso se va renovando. Y por eso en Venezuela tenemos que diversificar la economía, tenemos que avanzar hacia la economía del conocimiento, y la única manera de poder tener éxito en esa competencia global, donde la tecnología está marcando la pauta, es que tengamos un gobierno que, como un buen padre de familia, invierta en educación. Totalmente. Antonio, si a ti te concediesen 3 deseos, ¿qué 3 cosas cambiarías en Venezuela o que crees que son necesarias? Así en... Primero, la libertad, que es la piedra angular, porque, como lo decía el Quijote a Sancho Panza, no hay tesoros que escondan los mares, los océanos, la tierra más grande que la libertad. Y cuando uno ha estado preso como yo, y discúlpame que hable en primera persona, más de 1000 días privado injustamente de mi libertad, el día que inicié mi fuga, era como volver a nacer. Y cuando iba ahí escondido en el carro donde me fugaba, pensaba en Sancho Panza y pensaba en el Quijote. Qué gran verdad dijo el Quijote cuando le decía a Sancho Panza: no hay tesoro más grande que la libertad. Pues sin libertad no hay inversiones económicas, sin libertad no hay desarrollo intelectual, sin libertad no se desembolsa de la cabeza toda la imaginación, esa catarata de sueños que puede tener un niño o un joven. La libertad es clave. En segundo lugar, que tengamos gobiernos que saquen a la gente de la pobreza. Y sacar a la gente de la pobreza no es dándole una mano para que sobrevivan allí en la miseria. No. La verdadera ayuda que un gobierno puede darle a una gente que esté en la pobreza es convirtiéndolos en emprendedores. ¿Cuál es la gran ayuda? Que los niños estudien, que tengan la mejor escuela, que tengan educadores bien preparados y bien remunerados, como lo han logrado en Finlandia, porque el educador tiene que comenzar a ser una figura estelar de cualquier sociedad. Cuando en Venezuela haya gobierno, o en España, en cualquier parte del mundo haya gobierno, que privilegien la figura del educador, ese país va a ser imparable. Ese país va a triunfar en todos los escenarios, porque la educación es el buque insignia de cualquier proyecto para desarrollar en todos los ámbitos a un país. De allí que sacar a la gente de la pobreza. Y, en tercer lugar, que se consolide el Estado de Derecho, que haya justicia, que haya igualdad de oportunidades, que haya paz. Yo creo que, ¿qué más le puede pedir uno a la vida sino estas 3 cosas a las que he hecho referencia? Maravilloso, Antonio. Muchísimas gracias. Ya por ir finalizando, yo quiero saber por qué luchas en general. ¿Por qué luchas y por qué sigues luchando? ¿Qué es lo que te mueve internamente para seguir estando en esto y hablando con esa ímpetu hacia Venezuela? ¿Qué es lo que te mueve? Porque la lucha es una manera de vivir. No se trata de procurar beneficios personales, sino de saber que todo lo que la vida te lo ha dado a ti, porque yo al nacer, eso fue un regalo de Dios, haber nacido, haber crecido, y todo lo que me ha dado la vida yo solo devuelvo con mi lucha.
Y la lucha no tiene otra finalidad que lograr éxito. ¿Qué es lograr éxito? Que la gente pueda tener paz. Que la gente que se levanta y respire, se toma un cafecito o un vaso de agua, pueda desayunar o se vaya a su trabajo, que pueda disfrutar de un buen juego de fútbol o de béisbol, en el caso nuestro que somos fanáticos al béisbol y también al fútbol, que haya paz, que haya convivencia. Y por eso a los venezolanos les digo que ahora más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos del país que tenemos, que no nos dejemos arrinconar ni que la vergüenza nos eclipse el horizonte cuando se nos compara con el Tren de Aragua. No, Venezuela nada tiene que ver con el Tren de Aragua. Venezuela está en las tonadas de Simón Díaz. Venezuela está en el 6 por derecho que nos canta Rume Olivo o Reinaldo Armas, esos cantantes de la canta criolla. Venezuela está en los versos de Andrés Luis Blanco, ese muchacho con pecho de canto, con rostro de verso, que nació en Cumaná, y de Cumaná se vino aquí a escribir Canto a España, y fue laureado. Venezuela está en la constancia de ese pueblo que se abre camino en medio de grandes adversidades. Aquí la gente votó en la Unión Europea, como te lo decía, pero sin dificultades. Pues la gente, mal que bien, más allá de los divis y diretes, del rifi rafi, como llaman, aquí la gente puede disfrutar de algunos servicios. Pero es que en Venezuela, la gente que sale a luchar, la gente que está pensando en votar, lo hace en medio de grandes carencias. La gente no tiene luz. Y no tiene luz eléctrica en un país donde está una capacidad instalada envidiable. Cualquier país de Sudamérica, de Centroamérica, daría lo que no tiene por poseer la capacidad instalada que tiene Venezuela en materia de electricidad. Son fuentes híbridas, porque son termoeléctricas, hidroeléctricas. Venezuela tiene, después del proyecto Las Tres Gargantas de China, el gran proyecto hidroeléctrico que es el Guri, que está en la zona de Guayana. O sea, Venezuela, de cara al futuro, va a ser un centro de atracción para los grandes inversionistas del mundo. ¿Por qué? Porque Venezuela va a estar en capacidad de producir energía eléctrica, energía blanca, energía limpia. Y al lado del Guri está el río Caroní, está el río Orinoco, que es el tercer río en más de 38 mil millones de metros cúbicos por segundo. Es el tercero en el mundo. Y podemos producir hidrógeno verde, porque el hidrógeno es con la separación del oxígeno, del hidrógeno del agua, con el choque de la electricidad, que es ese fenómeno que los técnicos llaman electrólisis. O sea, Venezuela puede producir energía eólica, porque Venezuela tiene viento permanente en algunas zonas del país. Así como aquí hay aerogeneradores, Venezuela puede tener aerogeneradores funcionando durante todo el año. Podemos producir energía solar, porque tenemos sol de enero a diciembre. O sea, Venezuela es un país que tiene tierra fértil para sembrar y cosechar alimentos. Venezuela es un país que tiene un pueblo, además con muchos venezolanos calificados que forman parte de ese arsenal humano que va a ser el gran protagonista, sobre todo algunos que están ahora en la diáspora, que cuando regresen a Venezuela serán los hacedores de ese país diferente que le va a sacar provecho a esta lección que hemos vivido, que ha sido amarga, que ha sido triste, que ha sido dolorosa, pero como los partos. Mi mamá que me parió en parto natural, bueno, sufrió cuando me estaba pujando, pero después sonrió porque me había traído a la vida. Y así va a ser Venezuela, un país que está sufriendo, pero que al mismo tiempo estas heridas se van a curar, dejarán una que otra cicatriz, pero pensando en el tiempo por venir, vamos a ser un país mucho mejor, porque le vamos a sacar mucho provecho a estas lecciones que no son estériles, sino que se convierten en un camino trazado para que no volvamos a incurrir en los errores que nos han costado tanto. Maravilloso, Antonio. Ya estamos finalizando. Tenía 3 preguntas rápidas que se responden en una frase y acabamos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Estudiar. Estudia, no dejes de estudiar. Me lo dio cuando yo estaba en la carrera política, interrumpí los estudios porque me ofrecieron una responsabilidad
y me hizo, mi mamá me agarró por un brazo, me zarandeó y me hizo entender que no hay empresa más importante en la vida para un ser humano que estudiar. ¿El peor consejo que te han dado? Si lo hay. El peor consejo, que no me fugara. Okay. Y me fugué. Eso es. Si pudieses cenar con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería y por qué? Si pudiera. Cenar. En una cena con cualquier persona, figura del mundo, ¿con quién sería y por qué? Bueno, yo cenaría, por ejemplo, en este momento con Biden, el presidente Biden, Nice. y le diría que ahora más que nunca Venezuela necesita de la comprensión de la comunidad internacional. Y como Biden, cenaría con cualquier presidente que pueda ayudar a Venezuela, no para pedirle nada para mí, sino para pedirle ayuda a un pueblo que necesita hoy del auxilio del liderazgo mundial, porque lo que se está haciendo con Venezuela es realmente un crimen de lesa humanidad. Si le pudieses dar una enseñanza a un niño, ¿cuál sería? A un niño. Que no se deje arrebatar los sueños. La riqueza de un niño es su imaginación, es su inocencia. Y esa inocencia es la que después se transforma en la realidad, que nada tiene que ver con los sueños que originalmente tiene un ser humano, una criatura inocente como esos niños. Wow. Fenomenal, Antonio. Muchísimas gracias. Pondré por todos lados también tu nueva obra, que hoy estarás por la Feria del Libro y has estado estos últimos días. Sí. Venezuela, Política y Ambiente. Y también tienes más obras que también dejaré todas tus redes sociales y donde te pueden conseguir. Ya por finalizar, una frase, un mensaje. Si imagínate que no solo todo Venezuela, sino toda España y toda Latinoamérica, todo el planeta, te están escuchando, ¿qué le dirías a las personas? ¿Cuál sería tu frase final? Que cuidemos el planeta. Que el planeta es como la casa de todos. Cuidemos la tierra, porque sin aire limpio no vamos a sobrevivir. Que cuidemos los ríos, el agua dulce, porque ese va a ser el petróleo del futuro. Por el agua dulce van a pelear las potencias del futuro. Actualmente hay más de 2.000 millones de seres humanos que no reciben en el planeta agua potable. Que no permitamos que sigan lanzando desechos a los ríos, a los mares. A mí me da mucho dolor cuando veo esas imágenes de peces o de lagos contaminados o de pescaditos que mueren porque se atragantan un pedazo de plástico o de botella. Que entendamos que un árbol es como un hermano, que no permitamos que se sigan haciendo talas y quemas, incendios forestales indiscriminados. Que entendamos que una mina de oro no es para que la saltemos, como ocurre actualmente, desgraciadamente, en mi país, donde está el arco minero, donde se están cometiendo ecocidios con una explotación de las minas a cielo abierto, usando mercurio. Vemos que hay minitos de las etnias, de los guaraos, de nuestra tierra, que están enfermos por el consumo de mercurio. Yo le diría entonces eso: cuidemos el planeta como si fuera nuestra propia casa. Eso es, así es. Antonio Ledesma, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y nada, nos vemos en la próxima. A por todas.